Nació el 24 de diciembre de 1905 y murió el 5 de abril de 1976. Fue empresario, inversionista, ingeniero autodidacta, aviador, productor y director de cine estadounidense. Introdujo numerosas innovaciones en el diseño de aeronaves, tales como la construcción del primer hidroavión y el Hércules, avión para transportar carga pesada. Su frase: puedo comprar a todos los hombres del mundo y todo el mundo tiene su precio. ¿Cómo se llama este hombre? Howard Hughes. Howard Hughes. Muy bien. ¿Cómo terminó? Su comportamiento, esta es una foto de cuando ya tenía 70 años, dice: su comportamiento estuvo afectado por padecer de un trastorno obsesivo compulsivo. En su edad adulta se encerró en cuartos oscurecidos, inducido por el uso de medicamentos y drogas. Murió sufriendo de desnutrición, cubierto de úlceras de decúbito. Fue el primero en llegar a tener $1.000 millones. En 1983, tras años de disputas legales, su patrimonio, cotizado unos $2.500 millones, se dividió entre sus 22 primos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo una familia. Murió a los 70 años, autorrecluido en un prestigioso hotel de Acapulco. Murió de hambre. Y murió sin que hubiera quien cuidara de él. Cuando a través de la historia Dios siempre muestra personajes que ejemplifican una época. Y podríamos decir que la historia de Howard Hughes, pionero de la aviación, fue el primero en grabar películas de aviones en combate, cosa que a nadie se le hubiera ocurrido. Ejemplifica lo que podría ser esta generación. Una generación obsesionada, una generación compulsiva. Hoy en día uno de los principales problemas que tenemos en los jóvenes, ¿cuál es? La ansiedad. Y Howard Hughes era un genio ansioso. Hay una secuencia común a través de la historia, y es la herencia del pecado. Nos dejó una herencia de esclavitud, y la única manera de salir de la esclavitud es a través de conocer de Cristo, de nacer en la fe. Y cuando uno nace en Cristo, Dios le da coraje para luchar contra todo aquello que te esclaviza. Y eso te lleva a emprender acciones que te llevan a libertad, y libertad que te lleva a experimentar ¿qué? Prosperidad. Recordemos que Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Si hay algún valor que usted y yo podemos tener en cuenta, es la libertad para hacer lo bueno. Pero esta secuencia común también tiene otro proceso, y es que cuando usted está experimentando prosperidad y pierde el propósito de su vida, esa prosperidad lo lleva a la comodidad, esa comodidad lo lleva al egoísmo, el egoísmo a la apatía a la dependencia, y la dependencia de nuevo ¿a qué? A la esclavitud. Y esta es una secuencia común, presente frecuentemente en personas, familias, organizaciones, sociedades, pueblos, imperios y naciones. Y cuando uno piensa en esto, uno dice: bueno, ¿y cómo Dios trata nuestras vidas para que nosotros no caigamos en ese círculo vicioso? Porque no es un círculo virtuoso, sino vicioso.
Hoy en día en nuestra nación nosotros disfrutamos de muchas libertades que no hay en otras naciones. Hoy nosotros podemos predicar en las calles. Hay naciones en América Latina como México donde tú no puedes ya predicar en las calles. Hoy en algunos colegios podemos enseñar Biblia. Hay naciones como Uruguay, declarado un país laico, donde no se puede hacer esto, donde es prohibido hacerlo. Hoy podemos establecer iglesias en un barrio y podemos tener la legalidad que nos da el Ministerio del Interior, que nos reconoce legalmente como iglesias. Hay lugares donde las iglesias son perseguidas, como Cuba. En Cuba tú no puedes abrir una iglesia. Entonces, ¿qué hace Dios? La Biblia habla de una generación de hombres y mujeres cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25, el 27 al 28 dice: comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Qué significa esto? Dios nos hizo para la gloria de Él. Pero cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria, no sabemos qué hacer con ella. Es una bendición prosperar, pero cuando la prosperidad es un fin en sí mismo, llega un momento en que nada te sacia. Y tú lo puedes observar con los adolescentes, ¿sí? O lo puedes observar también cuando tú te compras un carro y de pronto ves pasar otro mejor y dice: yo voy a acabar de pagar este para poder tener este otro. ¿Sí? La Biblia dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vivimos en una sociedad, en una cultura obsesionada por el tener y que ha descuidado el ser, donde la comparación nos vuelve envidiosos y nos hace perder de vista el contentamiento y de ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. La generación actual está creciendo en medio de una hiperconectividad, donde a través de internet reciben una información inmediata, pero donde hay una comparación que los hace sentir no saben quién son. ¿Y qué hace Dios para sacarnos de allí? Dios usa la aflicción para darle rienda al espíritu del hombre. Y a veces este mensaje no es muy popular, porque hablar de la aflicción es hablar de algo que uno no quiere pasar. El Salmo 119, 67 y 71 dice: antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y prosigue diciendo en el versículo 71: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Alguien una vez escribía: si usted quiere tener una sociedad de esclavos, denle todo lo que ellos quieran, pero no les enseñe a tener límites. Las crisis muestran el carácter de Dios, pero también nuestro carácter. El Salmo 31:7 en la Biblia Reina Valera del 60 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias.
Dios conoce nuestra alma, Dios hace evidente cómo está nuestra alma. ¿Cuándo? En la angustia. En la angustia usted muestra lo que usted es y de lo que usted está hecho. Y eso no es malo, es necesario. Cuando usted va al médico, el médico le hace un diagnóstico y en ese diagnóstico tiene que examinar ciertos síntomas y de pronto también le envía exámenes para saber qué es lo que usted tiene. Dios sabe cómo somos nosotros, pero nosotros ignoramos cómo somos nosotros. Entonces el médico le dice, yo creo que usted está teniendo problemas, por decir algo, con la presión alta. Usted dice, yo no creo, estoy bien. Bueno, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer un examen. Y el examen arroja cómo está usted, cómo podemos estar nosotros. Este mismo salmo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, me regocijaré y me alegraré por tu fiel amor, porque fuiste bueno conmigo cuando veías que yo sufría. Tú le diste importancia a las dificultades por las que yo estaba pasando. Entonces, hoy quiero hablarles de las crisis. Y cómo Dios usa las crisis para evitar que nuestra vida pierda propósito y sentido. Para que al final de nuestra vida nosotros no tengamos que decir, corrí en vano. Trabajé sin saber para qué. Perdí mis años. Ahora, ahí está, en las crisis, Dios. No el hombre, sino Dios. La palabra crisis en chino tiene dos significados. Es una palabra compuesta. ¿Sí? Está compuesta por dos raíces. Wei Shi, que significa riesgo, amenaza, miedo. Y Ji, que significa punto crucial u oportunidad. Entonces, para los chinos, para ellos, una crisis es en esencia, ¿qué? Una oportunidad. Ahora, para nosotros los latinos las crisis son motivo de aflicción, ¿no es cierto? Usted no dice, ay, qué bueno, estoy pasando por una crisis, ¿no es cierto? ¿Cómo me alegra? No, usted dice, no, yo no quisiera pasar por eso. ¿Cierto? Porque de alguna manera nuestra actitud frente a la crisis muchas veces no es una actitud de fe, sino que es una actitud negativa. Y el apóstol Pedro dice que nosotros debemos gozarnos cuando estemos en aflicción, sabiendo que la aflicción produce ¿qué? Paciencia. Bueno, no es Pedro, es Santiago, ¿cierto? Produce paciencia. Mas tenga su paciencia, su obra completa. Para los hebreos la aflicción o la crisis significa parir, dar a luz. Es una puerta de esperanza. Un punto donde algo está a punto de emerger, un nacimiento. Y cuando usted ve la historia del pueblo de Israel, usted se da cuenta que las crisis han sido oportunidades para que ellos desarrollen tecnología, para que ellos superen situaciones difíciles. Así es que hoy quiero compartir 3 cosas que pueden suceder en su vida cuando usted esté pasando por crisis. Recuerden, las crisis nos muestran el carácter de Dios, pero también reflejan lo que hay en nosotros. Entonces, la primera, esto que voy a compartir está basado en el libro de Malaquías. Si usted lee el libro de Malaquías, allí vamos a encontrar los versículos que les voy a compartir. Cuando Dios envió al profeta Malaquías, lo envió en una época donde el pueblo de Israel había ya regresado de la cautividad y tenían construido el templo. El pueblo de Israel regresó de la cautividad donde estuvieron por 70 años en Babilonia. Y la primera oleada de regreso de la cautividad fue con Esdras, y con Esdras el propósito fue reconstruir el templo. Y después de que el templo estuvo reconstruido, el segundo propósito fue reconstruir ¿cuál?
¿Recuerdan? Después de Esdras, ¿qué profeta vino? Nehemías. Hay que leer la Biblia, amigo. Después de Esdras vino Nehemías. Esdras reconstruyó espiritualmente la nación. Nehemías reconstruyó civilmente la nación. Cuando hablamos de las obras civiles, estamos hablando de aquello que garantiza la permanencia, la convivencia y la seguridad del pueblo. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una ciudad que no tiene agua? No crece. En el Valle de Aburrá nosotros tenemos una ciudad que es considerada la Manhattan de América Latina. La ciudad con la mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado. Se llama Sabaneta. Pero tenemos un problema de agua gravísimo. Tenemos edificios construidos cuyos apartamentos de los últimos niveles no les llega agua. Porque hubo una expansión de crecimiento, pero el crecimiento en este municipio fue un crecimiento desordenado. Entonces, cuando Dios vuelve a traer el pueblo de la cautividad, levanta a Esdras le reconstruye el templo, y luego Dios levanta a Nehemías para reconstruir el muro. Porque en la antigüedad una ciudad que no tuviera muro era una ciudad que era presa de los delincuentes, de los bandidos. Pero este pueblo tenía todo para poder disfrutar la bendición de Dios y no la estaba disfrutando. Había algo que estaba ocurriendo, y ese algo es lo que Dios a través del profeta Malaquías va a denunciar. Y podríamos decir que es lo que ocurre en nuestra cultura actual. En nuestra cultura actual nosotros tenemos una cantidad de recursos, tenemos todo para poder disfrutar la vida, pero no lo estamos haciendo. ¿Sí? Si usted mira hace 100 años en Colombia, la gente no andaba con calzado, andaba a pie limpio. Las personas que tenían calzado y tenían zapatos eran personas de abolengo. Por lo regular la gente andaba con alpargatas hechas de pique o a pie limpio. No había mucho comercio, o el comercio era a través del río Magdalena. Hace 150 años no había instituciones, no había hospitales. Los primeros hospitales fueron fundados por comunidades religiosas. Pero hoy tenemos vías, tenemos hospitales, pero sucede que hay algo que al evaluar nuestra nación nos damos cuenta que una parte está con toda la infraestructura y otra parte no. Las crisis, 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes esta mañana. Las crisis pueden llevarte a Dios o alejarte de Él. Ya sea una crisis personal, una crisis familiar, una crisis económica o una crisis nacional. Nos acercan a Dios o nos alejan de Él. Las crisis prueban tu fidelidad a Dios y al cónyuge. A veces en medio de las crisis, en lugar de ser más fieles a la esposa o al esposo, empezamos a mirar para otro lado. Y en las crisis puedes ser tentado a hacer ¿qué? Lo malo. Vamos al primer punto. Las crisis pueden llevarte a Dios o alejarte de ¿quién? De Él, cuando dudas de su amor. Podríamos decir que esta generación es una generación hambrienta de amor. Hambrienta de amor. Y eso era también lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Malaquías. El Señor les dice: yo los he amado, dice el Señor. Pero la gente decía: ¿y en qué nos ha amado Dios?
hemos amado a Dios. Y el Señor le dice, no era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y cuando el Señor dice, yo te he amado, y uno dice, le pregunta al Señor, ¿y en qué me has amado? Es por lo regular cuando estamos centrados en la crisis, en medio de los faltantes. Y como algunas veces hemos dicho, ¿sí? Cuando hay un faltante, con este vasito que tiene un poquito de agua, está bien, pero me sirvió mucho que estuviera un poco de agua, ¿cierto? No sé si usted alcanza a ver. Yo puedo decir, ¿cómo le falta de agua hasta el vaso? Pues yo puedo decir, qué bueno que tiene un poquito de agua. ¿Sí? A veces la vida es así, a veces nosotros miramos la vida no por lo que tenemos, sino por lo que nos falta. ¿Y qué pasa cuando usted y yo miramos la vida por lo que nos falta? ¿Usted va a estar agradecido? No. Usted y yo no vamos a estar agradecidos. No vamos a decirle, Señor, gracias, sino que vamos a decir, Señor, ¿y por qué? No vamos a decirle, Señor, qué bendición poder tener un poquito de agua, ¿no? Usted le va a decir, Señor, yo miré al vecino y ese man sí que tiene agua, y yo no. Entonces, la Biblia dice que Jacob tenía un hermano llamado Esaú, y Esaú rechazó la gracia de Dios. ¿Cómo sabe usted si está rechazando la gracia de Dios? ¿Usted está viviendo agradecido con lo que Dios le ha dado, o usted está viviendo reclamándole al Señor lo que no tiene? Esaú se alejó del amor de Dios, perdió el favor de Dios, y eso lo llevó a la amargura. Y esa amargura se convirtió en un estorbo para él y un estorbo para otros. Y la Biblia dice que él cayó en la fornicación. Un hombre que, habiendo sido apartado como del pueblo de Israel, empezó a relacionarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel, a fornicar, y la Biblia dice que se convirtió en un hombre, ¿qué? Profano. Ahora vamos a ver qué significa profano. Él confundía los deseos con necesidades. Y cuando quiso arrepentirse, ya fue demasiado tarde. Vamos a leerlo en Hebreos 12, del 14 al 17. Es importante que leamos lo que dice la palabra de Dios. Perdón, tengo hasta que... Listo. Entonces, en Hebreos 12, del 14 al 17 dice... Vamos a leer desde el 12. Dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas, ¿qué? Paralizadas. Mire, una evidencia de que usted y yo estamos dejando de disfrutar del amor de Dios es que las manos están, ¿qué? Caídas. ¿Qué significa las manos caídas? Usted y yo hemos dejado de clamar a Dios. Y las rodillas, ¿y qué es una rodilla paralizada? Una rodilla que no se dobla, ¿sí? Y dice, por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad muy bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Con qué? Con lágrimas. Sí.
Por eso la Biblia dice, haga sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué significa profano? Profano es tratar lo santo con desprecio o burla. En Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, pues si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos a vosotros. Si Hebreos 12, el 14 al 17 dice, levantad las manos caídas y afirmad las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino. Y es una evidencia de dejar de disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué otra evidencia hay? ¿Qué otra evidencia hay de que tú o yo nos estemos en algún momento apartando de Dios? Y yo te haría dos preguntas. ¿Has dejado de honrarlo en lo íntimo? ¿Le estás ofreciendo a Dios el tiempo que te sobra o una ofrenda que no te cuesta? Segundo, las crisis prueban tu fidelidad. En Malaquías 2, de 13 al 14 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testigado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer ¿de qué? De tu parte. Dios denuncia dos características en el pueblo de Israel en ese momento, que son dos características que hoy en día se presentan. En Malaquías capítulo 2, versículo 11, dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Por qué? Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extranjero. ¿Qué es el yugo desigual? Es cuando usted está soltero o soltera y en lugar de buscar una persona que ame a Dios, que tenga temor de Dios, busca una persona que a usted le agrade, pero que no agrada a Dios. Y tarde o temprano se convierte en un yugo desigual, y en los yugos desiguales usted sufre y sufre su familia. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Podríamos decir que esta generación es una generación donde es más fácil ser infiel que ser fiel. Es más fácil. Malaquías 2, del 13 al 15, dice el versículo 13, nos enseña que nosotros cubrimos el altar de Jehová con lágrimas, llanto y clamor, y que Dios no mirará la ofrenda para aceptarla con gusto. ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Repudiar a la mujer de tu juventud es una traición a Dios y a tu cónyuge, porque el matrimonio es una relación ¿de qué? De pacto. Estas cosas nos muestran que la crisis de una sociedad ocurre cuando nosotros dejamos de lado los principios que Dios nos ha dado. Recordemos la historia de este hombre con el cual comencé esta predicación. Era un hombre que lo tenía todo, pero que estaba dispuesto a hacer lo que quisiera con alcanzar sus propios objetivos. En tiempos de crisis, el hogar debe ser fortalecido, no abandonado. La infidelidad espiritual siempre precede a la infidelidad relacional. En tiempos de crisis,
tú puedes ser tentado a hacer lo malo. En Malaquías 2:17 dice: han cansado a Jehová con sus palabras. ¿Lo hemos cansado?, dice el pueblo. Preguntan con fingida sorpresa. ¿Cómo es que le hemos fatigado? Cuando dicen que lo malo es que es bueno y agradable al Señor, cuando dicen que no habrá castigo, que a Dios no le importa. Hay una frase muy común que usted encuentra a su alrededor: si Dios existiera, ¿no habría qué? No habría tanta maldad. ¿Sí la escuchan? Y el problema no es Dios. El problema es que nosotros, Dios nos dio libre albedrío y escogemos lo malo en lugar de escoger lo bueno. Cuando la injusticia parece reinar, la tentación es cuestionar a Dios o imitar el mal. Por eso, en tiempos de crisis, aférrese a su rectitud. El Señor dice en Malaquías 3:5: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Antes del juicio, Dios nos llama al arrepentimiento. El Señor dice: aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Por eso en Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero hasta aquí no se ha resuelto todavía el problema de la crisis, ¿cierto? Recordemos, esta generación es una generación donde hay mucha ansiedad, pero también hay mucha soledad. Y es una mezcla explosiva la soledad con la ansiedad. Porque la persona ansiosa que no tiene a quien comunicarle lo que le está pasando, esa ansiedad lo consume. Por eso, tristemente hay que decirlo, pero hoy en día el suicidio infantil se ha disparado. Nosotros tenemos un discípulo en la sede de Foro Envigado, que es el comisario de familia, es uno de los cuatro comisarios de familia del municipio de Envigado. En estos días estábamos en medio de una reunión y nos dijo: permítame salirme de la reunión, voy a atender un caso de un niño de 10 años que quiere suicidar. Cada vez el suicidio tiende a ser en edades más tempranas. ¿A qué nos llama Dios? Cuando usted va al médico, el médico no solamente hace el diagnóstico, sino que hace toda la parte de terapia. Y él escribe desde el principio. Si usted va a urgencias, le toman los datos y empiezan a tomarle los signos vitales, y todo eso está por escrito, y si le aplican un medicamento está por escrito. Todo ese procedimiento se llama epicrisis. ¿Sí? Aquí tenemos algún médico. Bueno. ¿Sí es así? Sí. Entonces, en el libro de Malaquías nosotros no solamente encontramos la crisis, lo que nos había llevado a que pudieran disfrutar la bendición de Dios, pero no la estaban disfrutando porque se habían vuelto desleales, porque estaban dudando del amor de Dios, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Se estaban dejando llevar, tentar por lo malo. Sino que también narra cómo Dios los saca de allí. Recuerden, Dios nos lleva de la esclavitud a través de la fe al coraje, el coraje a acciones de fe. Esas acciones de fe nos llevan a experimentar libertad, esa libertad nos lleva a prosperidad. Pero si en la prosperidad nosotros no sabemos qué hacer con ello, entonces esa prosperidad nos lleva a la comodidad nos lleva ¿a qué?
al egoísmo, el egoísmo nos lleva a la apatía nos lleva ¿a qué? De nuevo nos lleva a la esclavitud. Entonces, ¿cómo Dios nos saca de allí? Lo primero es que Dios corrige el rumbo de toda una nación, corrigiendo a aquellos que la guían. Dios corrige el rumbo confrontando el pecado de quienes le sirven, no solamente al interior de la iglesia, sino también al interior del Estado. Porque según la Biblia, las personas que están en autoridad están allí porque Dios les ha puesto. Y cuando hay una nación en la cual Dios quiere intervenir, Dios lo primero que hace es tratar con sus gobernantes y con sus líderes. Lo segundo es que Dios corrige al adorador y ordena su adoración. Tercero, Dios honra a quienes le honran. Y cuarto, Dios levanta lo que está caído. Esa es la anticrisis de Dios. Es decir, ahí Dios está notando en el libro de Malaquías por qué Dios le ordenó a este pueblo, primero, que decidiera de corazón dar gloria a Dios. Recuerden, comer mucha miel no es bueno, comer mucha miel no es malo, no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. Entonces, el Señor lo primero que le enseña a un pueblo, a una nación y a sus líderes es: no busque su propia gloria, sino la gloria de Dios. ¿Cómo sabe usted si una sociedad se está ordenando? ¿Cómo sabe usted si una familia está siendo ordenada por Dios? Cuando la gloria de Dios, el buscar a Dios, el honrar a Dios se vuelve lo más importante. En Malaquías 2, del 1 al 2 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, he dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Colombia, el país que Dios nos ha dado, hasta hace unos años era el segundo país del mundo con mayores riquezas hídricas. Pero en los últimos 10 o 15 años hemos estado matando un río por día. Hoy en día nuestros ríos están vueltos nada. Y el agua es una de las riquezas más grandes que tienen las naciones. Antes de limpiarte, Dios confronta tu pecado. Y Dios está confrontando nuestro pecado como nación. Malaquías 3:2 dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Dios nos está limpiando. Dios nos está afinando. Estamos en una coyuntura donde o nos volvemos a Dios de todo corazón o el barco empieza a hacer agua. Cuando usted decide vivir para Dios, Dios establece con usted un pacto de vida y de paz. Cuando usted glorifica a Dios, cuando hay temor de Dios en su vida, cuando usted se mantiene humillado, la ley de verdad va a estar en su boca porque ya está en su corazón. Muchos se apartarán de la iniquidad porque la palabra de Dios morando en usted se convierte en un testimonio de vida. La Biblia dice que de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Y aún de nuestros gobernantes, la gente dice: bueno, pero ¿para dónde va? ¿Cierto? Pero también la palabra de Dios nos habla de que aquel que ha sido puesto para servir a Dios se puede apartar del camino. Malaquías 2, del 8 al 9. Dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, en la ley hacéis acepción ¿de qué? De personas.
Una persona en autoridad que se aparta del camino puede hacer tropezar a muchas otras personas. Corrompe el pacto de Leví, Dios los hace viles y bajos delante del pueblo porque no guardan los caminos del Señor y en la ley hace acepción de personas. Y esto nos lleva entonces en primer lugar en la epicrisis de Dios, y es: quienes sirven al Señor no pueden esperar el gozo de las bendiciones si descuidan sus obligaciones. La autoridad no puede seguir siendo una excusa para enriquecerse o para hacerlo mal. No puede. Quien gobierna una nación, la Biblia dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Más para cuando gobierna el impío, el pueblo ¿qué? Gime. Segundo, Dios corrige al adorador y ordena la adoración. Si Dios es lo más importante, entonces Dios también demanda honra. Dice dice Malaquías 3, del 7 al 8, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Y qué dice el Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando nosotros dejamos de honrar en nuestras vidas a Dios, también dejamos de honrarlo con nuestros bienes. Por eso Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Honras a Dios con tus bienes cuando has decidido honrarlo? ¿Con qué? Con tu vida. Tercero, Dios honra a quienes le honran. Dice en Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. La historia de este hombre con el cual comenzamos esta predicación nos habla de un hombre que le apuntó a tener bienes toda su vida, pero murió solo y desnutrido. ¿Por qué Dios nos lleva a que nosotros lo honremos? Porque cuando nosotros honramos a Dios, no solamente vivimos glorificándole a Él, sino que también esos recursos sirven para que se amplíe y se ensanche la obra de Dios. En el congreso que acabamos de tener, Dios nos dio la bendición de tener una pareja de pastores de Cuba. Y ellos estaban allí porque con los diezmos de los diezmos se está apoyando una iglesia en Cuba. ¿Sabe cuánto ganan ellos al mes en su trabajo? Se sostienen con $3, $10,000 pesos. Entonces las iglesias, nuestras iglesias, nosotros no solamente tenemos que pensar en nosotros, sino cómo apoyar la obra misionera en lugares donde los pastores desfallecen. Yo veo que ustedes han estado recorriendo para enviar suministros a Venezuela. En la iglesia que Dios me permite pastorear también hemos hecho eso. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y oyó Jehová y escuchó. ¿Qué escuchó Jehová? Lean conmigo Malaquías 3, versículos del 13 al 14. Dice,
Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, ahora sí, Malaquías 3:16 dice, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan, ¿en qué? En su nombre. Tenemos que orar para poder llegar a la siguiente generación. Dios honra a los que le honran, pero muchas veces el fruto se puede perder no tanto por lo que hacemos, sino por lo que decimos. ¿Qué estaban diciendo ellos? No, en vano servimos a Dios. No es en vano. No es en vano. En cuarto lugar, Dios levanta lo que está caído. ¿Y cómo Dios levanta lo que está caído? ¿A través de qué? De las familias. ¿Sí? De las familias. ¿Cómo reedificó Nehemías el muro? Si usted lee el libro de Nehemías, se da cuenta de que Dios a cada familia que estaba le asignó un pedazo del muro. ¿Cómo reedifica Dios naciones enteras? A través de familias. Porque tanto la familia como la iglesia y el Estado, Dios los ha levantado para cumplir su propósito. Quiero terminar con esto. Ninguna familia está demasiado rota que no pueda ser restaurada. Ninguna familia. Cuando mi familia conoció de Cristo, la primera persona en conocer de Cristo fue mi madre. Y ella conoció de Cristo en medio de una situación, una crisis de ansiedad, de temor, de depresión muy grande. Y luego sus 3 hijos conocimos del Señor. Todos nos habíamos intentado suicidar. Ahora, siendo muy jóvenes. Pero Dios en su infinito amor, de esa familia, de un pueblo, se abrió un grupo de oración en mi casa. Yo ya había salido a estudiar por fuera, y de ese grupo de oración salieron luego 3 iglesias. Una familia por la que no daba nadie nada, Dios la usó para bendecir a otros. Así es que lo mejor que nos puede ocurrir es vivir para la gloria de Dios. Dejar que Dios tome aún tu quebranto para glorificarle a Él. Honra a Dios con tu vida y con tus bienes. Y decide de corazón darle la gloria a Él. Esa es la epicrisis. ¿Cómo nos saca Dios adelante? Cuando volvemos nuestra mirada a Él. Cuando oramos por nuestros gobernantes. Cuando respaldamos la obra de Dios.